¿Te intriga la idea de hacer que alguien piense constantemente en ti, incluso cuando no estás cerca? La mayoría de las personas cree que tener ese elevado nivel de influencia en los pensamientos de otro está fuera de su alcance. Sin embargo, el poder de la psicología oscura ofrece ideas que pueden ayudarte a lograr justamente eso. En este video, exploraremos 10 potentes trucos de psicología oscura que pueden hacer que alguien piense obsesivamente en ti. Estrategia número 1. Insultos sutiles y ambigüedad. ¿Alguna vez has notado en las películas cómo el personaje que inicialmente molesta más al protagonista termina captando su interés y a veces incluso enamorándose de él? Este intrigante fenómeno se explica mediante el uso de insultos sutiles, apodos no ofensivos o bromas juguetonas para crear un ambiente de experiencia única. Cuando alguien introduce insultos sutiles o comentarios con doble sentido en una conversación, despierta la curiosidad y deja una pizca de incertidumbre, al igual que en esas películas. Esta táctica puede llevar a un cambio de perspectiva. Cuando seas tú el destinatario de estos comentarios, activa tu cerebro, haciéndolo trabajar en reversa, preguntándote por qué alguien podría insultarte o bromear contigo de manera juguetona. Este giro psicológico agrega valor a tus interacciones, ya que crea una experiencia distintiva y memorable. Al incorporar este elemento de intriga, asegura que seguirán pensando en ti mucho después de que concluya la conversación. Estrategia número 2. El arte de la intriga virtual. Ignorar las redes sociales de alguien mientras mantienes una conexión cálida y envolvente en persona es como ejecutar una danza sutil de misterio en el inmenso mundo digital. Esta brillante estrategia se sumerge en las complejidades de la psicología del deseo y la añoranza en un tiempo donde las plataformas sociales se han convertido en una parte esencial de nuestras vidas. Muchos buscan validación y atención a través del mundo digital, expresada en un me gusta, en comentarios y respondiendo story times, creando de esta forma una sensación de ser notado y apreciado. No obstante, al decidir conscientemente abstenerse de estos gestos en línea, mientras continúas disfrutando de momentos memorables en persona, se desencadena una fascinante dinámica. Tus acciones envían señales contradictorias. Por un lado, se deleitan con tu compañía y disfrutan contigo en el mundo físico. Por otro lado, la aparente falta de interés en sus andanzas en redes sociales los sume en un estado de duda sobre tus verdaderos sentimientos. Esta incertidumbre actúa como un agente provocador de emociones, creando un anhelo y una pregunta persistente sobre por qué no reflejas el mismo nivel de aprecio en sus redes sociales. Este proceso reflexivo se convierte en el motor que los impulsa a pensar más en ti, creando una fascinación que va más allá de las fronteras digitales y se arraiga en la esencia misma de la conexión humana. Estrategia 3. Usa la magia de la indiferencia. Imagina este método como un truco psicológico sutil para hacer que alguien no pueda dejar de pensar en ti. Vamos a jugar con la idea de que a la gente le gusta lo que no está fácilmente disponible. Primero, construye una conexión genuina. Pasa tiempo de calidad, comparte conversaciones significativas y deja que te conozcan mejor. Mientras haces esto, expresa abiertamente tu interés y afecto, mostrando que valoras la compañía de la persona. Durante esta fase, sé un buen amigo para que sientan seguridad y conexión. Luego, entra en escena la indiferencia de manera gradual. No te muestres completamente distante, pero comienza a retirarte un poco. Este cambio sutil está diseñado para hacer que se pregunten por qué actúas de manera diferente y si han interpretado correctamente tus sentimientos. Este ajuste hará que piensen en ti mucho más de lo que lo hacían antes. Es crucial mantener un equilibrio. Ser excesivamente indiferente puede causar malentendidos y alejar a la persona. Observa sus reacciones y ajusta tu enfoque en consecuencia. Cuando aplicas esto con cuidado y respeto, puedes lograr que alguien no deje de pensar en ti mientras navegan por sus propios sentimientos y atracción. Estrategia 4. Diviértete a lo grande sin esa persona. Una táctica efectiva para ocupar la mente de alguien contigo es pasar momentos increíbles incluso cuando no están cerca. Cuando se dan cuenta de que estás ahí fuera, disfrutando sin necesitar su compañía, despiertas su curiosidad. Pueden preguntarse qué estarás haciendo y con quién compartirás esos momentos. Este miedo a perderse algo de tu vida diaria podría hacer que piensen más en ti. Además,
Cuando ven que te estás divirtiendo sin depender de ellos, se crea un contraste. Aunque saben que estás haciendo cosas que te encantan, pueden sentirse un poco excluidos o como si se estuvieran perdiendo algo emocionante de ti. Esto podría hacer que sientan tu ausencia y piensen en ti con más frecuencia. La diversión sin ataduras puede ser una forma poderosa de quedarte en sus pensamientos. Estrategia 5. Envía mensajes estratégicos. En el mundo digital de hoy, los mensajes de texto juegan un papel significativo en nuestras interacciones y la sincronización de estos mensajes puede marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque se trata de crear anticipación y emoción. Cuando envías un mensaje reflexivo en un momento inesperado, tomas por sorpresa a la persona y generas una sensación de emoción. El elemento sorpresa significa que no podrán prever cuándo llegará tu próximo mensaje, manteniéndote siempre presente en sus pensamientos. Sin embargo, hay una cosa muy importante a tener en cuenta. Enviar mensajes en momentos inapropiados o saturar su bandeja de entrada puede tener el efecto contrario. Puede parecer pegajoso o intrusivo, y eso no es lo que buscamos. El objetivo es enviar mensajes en momentos inesperados pero no intrusivos, asegurándote de que piensen en ti y esperen con ansias tu próximo mensaje. Estrategia número 6. El poder del toque en el hombro. Imagina dejar una huella inolvidable en la memoria de alguien, algo que permanezca en sus pensamientos mucho después de que te hayas ido. Un gesto tan simple como tocar el hombro puede lograr exactamente eso. La magia de este acto se encuentra en la psicología humana. Cuando se realiza con delicadeza, el contacto físico desencadena algo extraordinario. Imagina que alguien que te gusta toca suavemente tu piel, provocando una respuesta especial en tu mente. Ese toque puede dilatar los vasos sanguíneos, aumentando su flujo y creando una agradable sensación de calidez. Esta reacción física refuerza las emociones positivas vinculadas al toque y fortalece el lazo que comparten. Es una manera sutil pero poderosa de asegurarte de que permanezcas en sus pensamientos. Así que, cuando decides tocar el hombro de alguien durante una conversación, es como encender una corriente de emociones positivas. Asocian ese toque con sensaciones agradables que perduran mucho después de haberse despedido. Es una forma simple pero potente de asegurarte de que sigas siendo recordado. Estrategia número 7. Ríete de todos sus chistes. ¿Te has preguntado por qué es bueno reírte de los chistes de alguien, incluso si no son los más graciosos? Bueno, la psicología detrás de esto es bastante fascinante, y este truco dejará una marca en sus pensamientos. A todos nos gusta estar cerca de personas que realmente disfrutan de nuestro sentido del humor. Cuando te ríes de sus chistes, aunque no sean los más divertidos, estás enviando un mensaje poderoso. Les estás diciendo que aprecias su compañía, lo cual eleva su autoestima y te hace sentir valorado. Recuerdan las buenas vibras asociadas con tu presencia, lo que los hace desear más momentos así. Así que al compartir una risa genuina con sus chistes, no solo disfrutas de un momento divertido juntos, sino que también dejas una impresión duradera en sus mentes. Es una manera simple pero efectiva de asegurarte de que no puedan evitar pensar en ti con una sonrisa. Estrategia número 8. Mantén tu lado reservado. Dejar ver un poco de timidez y ser un tanto esquivo puede marcar la diferencia al hacer que alguien piense en ti. Es como agregar un toque de intriga a tus interacciones. Imagínate como ese personaje enigmático en una historia fascinante. Al mostrar una pizca de reserva, invitas a la persona a sumergirse en una búsqueda para descubrir tu verdadero yo. Este toque de misterio despierta naturalmente su curiosidad, como si fueras un rompecabezas esperando ser resuelto. Este pequeño truco añade emoción y suspenso a tu conexión, asegurándote de que no puedan resistir el deseo de descubrir más sobre ti. Es como sembrar las semillas del interés, haciendo que reflexionen sobre tus pensamientos mucho después de su encuentro. Así que, la próxima vez que los veas, pon en acción tu lado tímido y reservado, y observa cómo se desarrolla la magia de esta estrategia. Estrategia número 9. Déjalos hablar sobre ellos mismos y escúchalos atentamente. Deja que la magia comience al darle espacio a la gente para que comparta sus propias historias. A todos nos gusta hablar de lo que somos y lo que vivimos. Al alentarlos a expresar sus pensamientos y experiencias, les estás ofreciendo un lugar seguro para ser ellos mismos. Cuando sienten que los escuchas de verdad,
que entiendes lo que dicen y valoras sus palabras, algo especial sucede. Te conviertes en esa persona que les permite ser auténticos, un regalo raro en un mundo donde todos están ocupados con sus propios asuntos. Serás recordado como alguien que realmente los vio y apreció, dejando un deseo duradero de conectarse contigo de nuevo. Esto no va a ser solo una charla común, estás creando una experiencia profunda y memorable al proporcionar un espacio donde pueden expresarse libremente. Esta técnica nos revela el encanto de escuchar y conectarse genuinamente con los demás. Número 10. Deja que te anhelen más. Por último, pero no menos importante, nunca reveles todas tus cartas de una sola vez. Los seres humanos están naturalmente programados para buscar un cierre y una resolución de un momento o de una historia. Cuando terminas una interacción dejándolos con ganas de más, creas un bucle abierto en sus mentes. Por ejemplo, cuando finalizas una charla dejándolos con ganas de más, creas un misterio en sus mentes. Es como el emocionante final de una película que inesperadamente queda en suspenso, creando en el espectador una gran ansiedad por saber el desenlace. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque garantiza que sigan pensando en ti. Cuando cortas una conversación de manera intrigante, los dejas con ese pensamiento persistente. Sus mentes regresan a la charla buscando respuestas. Este ciclo constante te mantiene en el centro de sus pensamientos. Esperan con ansias la próxima charla, repasando la anterior en sus mentes. Es una estrategia poderosa para quedarte en su radar y asegurar que no te olviden. Si llegaste hasta aquí, comenta abajo tus experiencias para asegurarme que has captado la esencia de este video. Para más temas interesantes, no te pierdas el video recomendado que aparece en pantalla ahora. Gracias por estar aquí.